Capítulo 3. Después de correr por varios minutos, Ayesa llegó a la orilla de la playa, achicharrándose por la intensa ola de calor que envolvía el ambiente. Metió sus pies en las olas que estallaban y removían la arena. Al sentir el agua fría y salina en las plantas de los pies, se sintió reconfortada, aunque no del todo. Había vertido un par de lágrimas al correr de su casa, y algunas se habían introducido en su boca. Sentía la lengua salada y la boca seca. Arriba, en el cielo, el sol parecía una naranja gigante partida por la mitad. Vista de frente, y estaba circundado por conjuntos de nubes blancas que creaban las más diversas formas y figuras alargadas y esponjosas. La intensidad del azul del cielo solo rivalizaba con el color turquesa del mar. Quieto y ondulante, la mirada de la niña se perdió ante tal hermosa combinación cromática. De su interior se sintió mal por haber sido tan grosera con su padre. Deseó regresar al tiempo atrás y que esta discusión nunca hubiera sucedido, pero los viajes en el tiempo solo pasaban en las historias de ficción. Esto era la vida real, una vida monótona y aburrida. A lo lejos, además del canto de las gaviotas que revoloteaban haciendo piruetas, escuchando unos pasos y unos chiflidos característicos de alguien muy familiar. «Este es un asalto», dijo una voz detrás de ella, mientras sentía que algo le punzaba en la espalda. «Dame todo lo que tengas». «¿Y qué pasa si no tengo nada?» «Tommy, ¿qué vas a hacerme?» Ayesa volteó y vio a su mejor amigo sosteniendo un plato de madera y apuntándolo hacia ella, como si fuera un arma. Ella era una joven pelirrojo, lleno de pecas, con una amplia sonrisa, dientes chuecos y unos cuantos años mayor que Ayesa. «Te obligaría a ir a casa de la señora Terdenman toda una tarde para que te contara su vida por enésima vez. ¿Qué tal te suena eso? Terrible. Además de soportar el olor de su posesión, por demás amargas, siempre que entro a su casa salgo mareada. He escuchado que sus pócimas de amor son bastante buenas. Mi padre dice que conoce varios matrimonios que se han formado gracias a la señora Tenderman. ¡Qué asco! ¿Te imaginas? Un auténtico horror. Casarse no es tan malo. Ve a mis padres, por ejemplo. Incluso usted deberá sentar cabeza algún día, señorita Yesa. Quizás algún día, en 100 o 200 años, lo empezaré a considerar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo de siempre. De camino aquí venía pensando que deberíamos hacer algo diferente para variar. ¿Te apetecería ir a las ruinas y explorarlas ahí? Suena divertido. Vayamos. Ambos amigos salieron de la aldea atravesando las pocas casuchas que yacían erguidas por ambos costados, saludando a los vecinos e incluso bromeando con alguno de ellos. Casi no había gente en esa aldea. Tener descendencia en esos tiempos de escasez era muy inusual. Se adentraron por un camino diáfano, casi carente de vegetación, salvo por algunos helechos delgados y amarillentos, y unas piedras desperdigadas y semienterradas por la arena, que a esa hora del día se levantaban a causa del viento que exhalaba ondulaciones ardientes. El sol era abrasador. Ayesa sentía su frágil piel chamuscarse bajo sus rayos implacables. En esos momentos se repitió de no haberse quedado en la aldea, refrescarse y nadar con Tommy. Como casi todos los días, había tantas actividades que podrían haber estado haciendo: lanzar guijarros al mar, bajar cocos de las palmeras para comer y beber de ellos, e incluso sentarse a leer con su padre,
algunos de sus preciados libros y después de discutir su contenido, los libros eran muy valioso. En esos días, en muchas partes del mundo que quedó casi todo el papel se había carbonizado durante las guerras mágicas, pero en el caso de la mayoría de los habitantes de la aldea, no los consideraban de alguna importancia, aunque en otros rincones del mundo inexplorado se hubiesen pagado cuantiosas fortunas por ellos en moneda o en especie. Ptolomeus poseía al menos 100 libros que guardaba con recelo. Su abuelo había sido comerciante y los había adquirido con- en sus múltiples viajes y se los había heredado al padre del pescador, que, a su vez, se los pasó a Ptolomeus, quienes lo consideraban como su más grande tesoro y orgullo, además de su hija. Hoy estás muy callada, Yesa. ¿Pasa algo malo? Nada de importancia, dijo la niña, sabiendo que de su ensoñación tuve una discusión con mi padre esta mañana. Eso es todo. Todos los padres son difíciles de entender, pero creo que en el fondo hacen lo que hacen por nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Bueno, en el caso de los tuyos no los culpo. Mira, que tener un hijo tan feo como tú, por lo menos tu hermana está bonita. Muy graciosa, Yesa. Por lo menos mis cabellos no son grises como los de una anciana. No son grises, son plateados. Mi padre dice que mamá los tenía del mismo color, aunque no tengo ningún recuerdo de ella. Bueno, basta de discutir, hemos llegado. Delante de ellos se encontraba un terror desértico, salvo por la línea horizontal azul y nítida dibujada al fondo del paisaje, con un trazo firme que era el contorno marítimo. Ayesa se sintió minúscula, como siempre lo hacía cada que visitaba esa construcción, parada sobre un pedazo de tierra en medio de una costera que desbordaba agua por todos lados. Se preguntó si el resto del mundo aún desconocido para ella sería igual de imponente y estremecedor que el lugar en el que estaba, y deseó tener las alas como las gaviotas que día a día volaban sobre la playa. Deseó fusionarse en el agua y con el aire escapar de su hogar, donde se sentía cautiva y ajena. Quiero ser el trueno que ilumina la noche, la llama que crepita y baila alrededor de una fogata, y vivir aventuras que le ayudaran a entender quién era ella y cuál era el propósito de que estuvieran ahí. Pensó que la vida era más que pescar y meter al océano redes tristes para capturar comida que apenas alcanzaban para subsistir. Contempló el enorme bloque de granito en la lejanía, en ruinas, apenas esbozando un pedazo de la majestuosidad que alguna vez tuvo. Durante siglos había permanecido erguido y simbolizado el pináculo de la civilización anterior, ahora ya mucho tiempo atrás extinta. Estaba circundado por diversas fuentes cuarteadas que se encontraban secas y estatuas destruidas, donde algunos pájaros se postraban para reposar después de volar grandes distancias, así como de unas pocas palmeras que eran las únicas que seguían en pie. Los jóvenes tomaron el sendero en completo sigilo, que los llevaría a la enorme edificación. Tommy y Ayesa no habían tenido una relación tan estrecha. Con el pasar de los años, pasaban tanto tiempo juntos que no necesitaban hablar, llenando los silencios incómodos. Eran amigos y estaban bien no tener que conversar de cuando en cuando. De alguna forma, cada que visitaban las ruinas, cuando saltaban sin dificultad el bajo y estropeado enrejado que rodeaba el complejo, ambos amigos lo hacían de forma reverencial, como si estuvieran realizando un ritual o un viaje al pasado. La vida que los dos habían llevado
en la aldea hasta ahora eran tan simples que les costó trabajo a Ayesa imaginar cómo había sido la existencia de la antigua civilización cuando la construcción que contrataba aún en su época de esplendor, tiempos de magia, enigma y asombro, que se había ido para no volver. El sendero hacia la construcción principal era un caminitivo muy estrecho que serpenteaba por el solitario y sofocante panorama. Algunas de las estaturas que había en el lugar no tenían cabeza, así como tampoco otras partes del cuerpo, como brazos, manos o hasta algunas partes del torso. La niña sospechó que la estatura representaban a los antiguos hechiceros que habían vivido en tiempos anteriores y dominaban el mundo en ese entonces. Se maravilló con los delineados que estaban en sus cuerpos, llenos de músculos y abdómenes planos, marcados, hechos de mármol, aunque llenos de moho. Ayesa nunca había conocido a alguien que luciera así en la vida real. La mayoría de los habitantes de la aldea donde vivía eran gente mayor que había dejado sus mejores días como tiempo atrás, y Tommy era un adolescente alto y flacucho al que deseaba alimentar al menos con un trozo de pan para que no se muriera de hambre. En vez de admirar su esculpida anatomía, cuando estuvieron juntos enfrente de la noche destruida, el aire se sintió más fresco a causa de la sombra que arrojaba la vieja construcción. La niña percibió algo extraño en el ambiente, como si alguien o algo los estuviera observando, pero de inmediato descartó ese pensamiento. No quiso asustar a Tommy con teorías descabelladas de las que cada vez con más frecuencia era presa. Aunque no se lo había contado a nadie, algunas ideas deberían mantenerse ocultas y encerrarlas en un baúl, en lo que más recóndito del inconsciente. Quizás así dejaría de existir. Tommy empujó con todas sus fuerzas el enorme portón de acero oxidado y desvencijado de la construcción, lo que ocasionó que se produjera un chirrido tan agudo y penetrante como si unas uñas largas y afiladas rasgaran un cristal. El olor encerrado y podrido invadió las fosas nasales de Ayesa y sintió el deseo de retroceder, a pesar de que habían sido muchas veces de las que había estado ahí. Sin duda, muchos restos de animales muertos abundan en el interior del complejo, que resultaba laberíntico para cualquiera que lo visitara por primera vez. Quizás perros salvajes o liebres entraran a ese lugar buscando alimento, y lo único que habrían encontrado habría sido la muerte en alguno de los subterráneos y pasadizos que abundan allí, y a los que ambos amigos nunca se habían atrevido a explorar por recordación explícita de sus padres. Entraron a un gran salón con alfombras roídas, tapetes colgados sobre las paredes, que ahora solo eran jirones de tela enmohecida, y candelabros postrados en la parte superior, hechos añicos que simulaban ser arañas de cristal. Del techo cuarteado habían varios agujeros por los que la luz solar se colaba de manera furtiva hacia el interior, dándole un aspecto todo demasiado tenebroso, pues el efecto óptico que las luces podrían resultaba inquietante en aquel salón y distorsionaba los muebles que allí estaban llenos de telarañas y agujerados. Había también algunos espejos sobre las paredes, pero no reflectaba nada, puesto que estaban cubiertos en polvo y suciedad. Aún así, la niña pudo ver un pedazo de su ojo violeta en un trozo de espejo agrietado, pero debido a la cuartedura su ojo parecía una masa deforme, como la de una bestia mitológica que tenía dos ojos sobrepuestos y amorfos. Derrota llegar al pozo principal, dijo Tommy. El primero que llegue le dará su mesada al otro. ¿Qué dices? A ninguno de los dos nos dan mesada, replicó Ayesa sonriendo.
Bueno, solo le dije para hacer las cosas más interesantes. Estoy cansado de ganarte en todo. Lo que tú digas, este lugar me da escalofríos, pero es inolvidable pasar por aquí para llegar al pozo. Creí que te gustaba este lugar, me gusta en su mayoría, pero nunca me ha gustado estar en este salón en particular. ¿A ti? Me da igual si te obligaran a pasar la noche aquí, no creo que te diera igual. Quizás de noche las cosas cambien, porque mi papá siempre me ha advertido que vengamos de día. El mío también. Vamos, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto? De llegar al pozo principal, no, de limpiar con la lengua todos los espejos que hay en el salón, pues claro que de llegar al pozo. Todo sea por el espíritu deportivo. Se me ocurre una idea para hacerlo más interesante. Cada uno de nosotros tomará una ruta diferente para llegar ahí. Tú tomarás el camino de la izquierda por donde están esas paredes y alfombras rojas, y yo tomaré el de la derecha por donde está el área donde estuvieron antes las grandes cocinas. ¿Te parece? Te dejé el camino más fácil. No tienes que esquivar cuchillos, machetes y navajas oxidadas. El que gane tendrá el derecho a pedirle al perdedor un gran favor, el que no podría negarse. ¿Qué te parece? No lo sé, Tommy. No creo que debamos separarnos. No lo sé, Tommy, contestó el amigo con una voz chillona, imitando a Yesa. ¿Acaso eres gallina? Suenas como una niña pequeña. Pues de hecho lo soy, sí, una niña que es capaz de comerse un bagre entero y después decir que el abecedario eructando. Solo ha sido un par de ocasiones, pero está bien, acepto el reto. Te espero ahí entonces, Ayesa. Ahora muerde el polvo. Tommy salió corriendo por unos pasadizos del lado derecho del salón. Tras haber dicho estas palabras, perdiéndose en la negrura que yacía delante, Ayesa se entremeció y tuvo el terrible presentimiento de que nunca volvería a ver a su amigo, pero trató de controlar los nervios que le provocaban el a verse dando ahí sola, en medio de tan grande edificación que contenía tantos secretos de épocas antiguas. No quería llegar al último lugar porque Tommy y se lo alcanzaría. Que contenía tantos secretos de épocas porque Tommy se lo alcanzaría por meses, así que emprendió su caminata por el sendero del lado izquierdo, que estaba mejor iluminado, en el que había tomado su amigo, a pesar de que el piso estaba hecho de mármol. Tras algunas pisadas que daba, Ayesa se dio cuenta de que en cierta zona de donde pisaba la superficie crujía y levantaba una fina capa de polvo. Conforme se iba internando por el camino, el olor a encerrado era cada vez más penetrante e inundaba sus fosas nasales, dejando un aroma desagradable. Un color rojo y difuminante reinaba por los pasillos por donde iba caminando y se le hacía kilométricos. Era mucho más divertido atravesarlos con Tommy. La verdad es que en ese momento no sentía muy bien. Se tocó la frente y notó que estaba empapada de un sudor, pero no era un sudor tibio y pegajoso como el de siempre. Este era un sudor helado y poco espeso como hielo derritiéndose. Conforme más avanzaba, la luz color carmesí iluminaba con mayor intensidad el lugar, y la chica ignoraba de dónde provenía aquel extraño resplandor como el de un sol moribundo perteneciente a una galaxia distante. Llegó donde había un piso de una madera que se encontraba apolillada, llena de agujeros, y crujía de manera espantosa con cada pisada. Temió caer, pues que si lo hacía le tomaría mucho tiempo a Tommy encontrarla, y si caía nadie podría escucharla gritar. Había escuchado decir a su padre que alguna vez que las ruinas donde estaba en esos momentos habían sido construidas sobre unas profundas catacumbas que se encontraban cientos de metros bajo la superficie. Además, algunos aldeanos le habían contado
historias bastante turbias acerca de la naturaleza del lugar donde se hallaban, leyendas sobre algo de siniestro que había ocurrido en lo profundo de la edificación cientos de años atrás, pero ese no era el momento para recordar cosas de esa naturaleza, aunque le encantaba soñar y fantasear con cosas inverosímiles que jamás ocurrirían. Ayesa, en el fondo, era una persona pragmática y sabía que la magia se había extinguido mucho, pero mucho tiempo atrás. El silencio ahí adentro era tan abrumador que hubiera preferido 1000 veces discutir con su padre. No se escuchaban los murmullos del mar, sino el canto de las gaviotas a la distancia, como en otras ocasiones. Solo una calma opresiva y desesperante, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Justo en las noches cuando estaba a punto de comenzar una tormenta, un temor recurrente que tenía cuando era niña era que, cuando llovía a trompicones, se imaginaba seres monstruosos emergiendo de las nubes y descendiendo desde los cielos plomizos, seres de la naturaleza terrible que venían en una búsqueda para llevársela lejos y arrebatarle todo lo que más amaba. Se despertaba llorando e iba a remolinarse entonces en la cama de su padre, mientras éste la consolaba cantándole canciones de cuna, al mismo tiempo que Laika lamía los pies de la niña. Pero todo eso había quedado atrás. Ya no era una niña pequeña, se dijo reprimiéndose. Es curioso cómo algunos miedos nunca se van y se quedan guardados en la mente inconsciente, esperando el momento para resurgir y desgarrarte la cordura con sus largos y filosos colmillos. Siguió caminando y decidió que era demasiado tarde para volverse atrás. Según recordaba la salida hacia el pozo principal, no quedaba ya muy lejos, aunque en ese lugar y en esos momentos el tiempo parecía detenerse, alargarse y contraerse como una liga. En una de las paredes observó que unos bloques de ladrillo sobresalían de otros, lo cual le pareció inusual. Por mero fisgoneo y sin pensarlo demasiado, tentó un bloque por las yemas de sus dedos, el cual se sentía áspero y rugoso. De pronto la pared se movió por completo, sumiéndose hacia el interior. La niña dio un sobresalto y se estampó contra la pared que tenía a sus espaldas. Cuando el muro que tenía enfrente terminó de hacer su lento y monótono recorrido, Ayesha notó que había una escalera descendentes y estrechas que se sumían en la más profunda oscuridad. La niña se sintió presa de la curiosidad. Aquel había sido un hallazgo que nunca había tenido, y eso que había ido muchas veces a ese lugar. Pensó en bajar los peldaños, pero aparte de las advertencias de su padre, recordó muchos cuentos donde el protagonista, esforzado a descender por unas escaleras, parecían y nunca nada bueno salía de aquella acción, así que decidió continuar su camino. No seré un cliché ambulante, pensó. Esto está mal, de una y mil formas, se dijo a sí misma mientras hacía acopio de su valor y apresuró el paso. La ligera corriente de aire que se colaba en el lugar ya no era tan aciaga, y Ayesha podía percibir el olor salado y fresco de la brisa marina. Se reprimió por dejarse sugestionar por cosas sin sentido y juró nunca decírselo a nadie, puesto que quedaría en ridículo. Las historias de miedo simplemente no existían, y si ocurrían, no lo hacían en esa parte del mundo donde todo era un extremo aburrido y monótono. Absorta en sus pensamientos, apenas se dio cuenta de que había llegado y estaba frente a unas anchas escaleras que daban a la planta alta y llegaban a un gran ventanal por donde entraba la luz del sol de lleno, para después doblar hacia la izquierda. A los rayos que el astro solar irradiaba se filtraban por unas ligeras cortinas a través de la gran ventana con hierro forjado, decorando de formas exquisitas con lujos herrajes. Atrás había quedado los pensamientos nefastos que la niña había tenido allá en el camino, donde todo era más
obscuro y se sintió renovada por un sentimiento de claridad, tanto de pensamiento en el sentido más literal, dado que en el lugar donde estaban rodeadas de luz, una sensación de paz y bienestar irrumpió en su espíritu como un invitado al que se le llevaba mucho tiempo esperando. Los tapices de las paredes en los muros de las escaleras estaban decorados con delicados dibujos de flores multicolor, pertenecientes a especies que Ayesha jamás había visto en su vida. El olor a almizcle y canela se metía dentro de sus fosas nasales y mientras avanzaba la niña se sentía como si estuviera flotando encima de una nube suave y almidonada. ¿Deberías seguir? Se preguntó, seguro que Tommy ya había llegado al pozo. Si se burlaba de ella, no importaba, lo único que deseaba era seguir completando la luz del sol, y su amigo bien podía esperarla un par de minutos más. Había algo en ese lugar que la atraía como una polilla hacia las llamas al pie de esos escalones. La luz estaba dispuesta de tal forma que había algo magnífico en aquellas escaleras iluminadas por el gran ventanal, algo que la niña nunca había visto ni percibió en toda su vida. Sin darse cuenta, empezó a ascender como si no fuera dueña de su propia voluntad, como si estuviera obedeciendo a alguien. Mas después de ascender unos cuantos pasos y llegar al ventanal, quiso tocar el vidrio y la ostentosa herrería, pero no la fue posible, ya que las impresionantes ventanas le quedaban por lo menos 1 metro encima de su cabeza. Aunque no dejó de contemplarlo, maravillada dobló a la izquierda y siguió ascendiendo, hipnotizada con la certeza de que, cuando las escaleras terminaban, encontrarían un tesoro espléndido que sería solo para ella y no compartiría con nadie. Al final de la escalera se encontraban una puerta blanca de una consistencia pulida. Parecía que había sido recién pintada y su naturaleza contrastaba con el resto del lugar, del que solo quedaban vestigios de una era ya extinta. Un resplandor muy intenso se colaba por sus hendiduras y herrajes. La niña tocó la perilla, que era de color dorado, y al girarla con extrema facilidad se adentró hacia una habitación donde la luminosidad lo inundaba todo y resultaba cegadora. Ayesa no podía ver nada, sus ojos ardían con tanta luz, y por primera vez desde que empezó a recorrer las escaleras percibió que algo no marchaba bien. Su visión se fue acostumbrando poco a poco mientras daba pequeños pasos en el interior del cuarto como un cervatillo herido. La habitación tenía 4 paredes alargadas, pintadas de color blanco, y se encontraba vacía, salvo por una mecedora nivea que estaban enfrente de la única ventana que había en el lugar. La luz que entraba por ahí no era natural, había algo enfermizo y demencial. Dentro de aquella irradiación se escuchó un chasquido, a lo que Ayesha se sobresaltó, pues que no había nadie más ahí. Que ella volteó a todas direcciones, pero no vio nada. Su mente otra vez le estaba haciendo pasar un mal rato. Se asomó por la ventana y aunque sus pupilas le seguían escociendo, trató de manera desesperada de ver el mar azul y darle a aquella visión una especie de lógica, puesto que nada de lo que se había vivido recién había entrado ahí. La tenía, pero no había nada de mar ni de playa, solo la ausencia de lo que un paisaje tropical ofrece a la vista. La niña creyó que estaba soñando porque detrás del cristal lo que había era una inmensa ciudad cubierta de hielo. Todos los palacios, edificios, monumentos y amplias calzadas estaban forrados de nieve. Las cúpulas y chapiteles tenían forma puntiaguda y alargada, como grandes colmillos. El tipo de arquitectura que imperaba en aquella ciudad le fue
del todo desconocido y extraño para Ayesa, que había vivido toda su existencia en las orillas del mar. Del cielo plomizo caían gruesos copos de nieve que descendían incesantes, cubriendo todo lo que allí había de una capa blanca invernal. Ayesa se restregó los ojos, se sentó en la mecedora que tenía detrás de ella. Cada vez que estaba más segura de que se encontraban dentro de un largo y confuso sueño, cerró sus párpados e hizo todo lo posible para poder despertar. Todo en el ambiente tenía una cualidad onírica. Sin embargo, todo se sentía a la vez más real que a la misma realidad. La cabeza comenzó a darle vueltas como un tornado que, conforme al paso del tiempo, empieza a adquirir más fuerza y a arrastrar con todo lo que está a su paso. Sumida en su estado de letargo, cuando menos se dio cuenta, notó que la puerta de la habitación se abrió de manera parsimoniosa y pausada. Los goznes chirriaron, produciendo un sonido agudo y aberrante. La niña quiso voltear, pero sentía el cuerpo adormecido y paralizado. Por más que lo intentara, no podía moverse. Escuchó unos leves pasos que se dirigían de manera sigilosa hacia ella, aunque no pudiera mover el cuerpo. Sintió como una ráfaga helada le recorría de los pies a la cabeza de forma violenta, como un latigazo. Sintió en la frente gotas de sudor frío que le resbalaban, pero no podía desplazar sus manos para limpiárselas. Los pasos continuaron como un goteo legido de lágrimas que se estampan en la superficie. Sintió una mano huesuda y alargada en uno de los hombros. La mano se sentía frígida y húmeda al contacto, como un pescado muerto. Pertenecía a una mujer que se postró frente a Ayesha. Tenía un vestido blanco y largo que lucía demasiado antiguo, correspondiente, sin duda, a una época mucho más remota. Alguna vez, en alguna ilustración de uno de los libros de su padre, la niña vio prendas similares, ropajes amplios, ribeteados con encajes y ceñidos de la cintura. Un velo le cubría el rostro, pero la niña percibía que algo distinto se escondía detrás de esa cascada imperceptible de tela. Lo único que podía ver a Ayesha eran las manos de la mujer, que tenían un aspecto grotesco debido al largo de sus dedos, desproporcionados con el resto de su cuerpo, y unas uñas largas y afiladas como las zarpas de un depredador al acecho. Ayesa, Ayesa, escuchó la niña decir dentro de su mente. La niña quería llorar o gritar, pero le era imposible. De alguna manera u otra, deseó perder el conocimiento para poder escapar de la terrible visión que tenía enfrente y de aquella voz espectral y cargada de dolor que escuchaba dentro de ella. Tu padre, Ayesha, dijo la voz en un siseo como de serpiente. Debes ir con tu padre. Salvado. Ahora todo depende de ti. Ayesa no encontró sentido en aquellas frases, pero después de todo, nada de todo lo anterior lo tenía. La mujer se fue encorvando, dirigiendo su rostro cubierto al de la niña de forma casi imperceptible, como si éste se moviera a una velocidad distinta de todo lo que la niña había conocido. Detrás del velo se destilaba el hedor aciago de la putrefacción. Ayesa comenzó a gemir, pero no le era posible separar los labios el uno del otro, y solo emitió gemidos incomprensibles mientras la mujer la tomaba con ambos brazos de los hombros. El resplandor que inundaba la habitación empezó a adquirir mayor intensidad y toda la luz se volvió más cegadora, como si estuvieran dentro de las llamas calcinándose. A pesar de que la temperatura se sentía glacial, la mujer
Se descubrió el velo y Ayesha pudo ver que en las cuencas donde deberían haber estado los ojos eran dos pozos negros y profundos donde habitaba la muerte. Su rostro era un cráneo del cual colgaban pedazos de carne putrefacta que cubrían aún algunas partes de su esqueleto. La temperatura siguió descendiendo de forma abrupta. El esqueleto siguió sosteniendo a la niña en un brazo helado y mortífero. Afuera, el aire retumbó contra la ventana, produciendo un sonido espectral y estampándose de manera violenta como el cristal, rasgándolo, a lo que una corriente entró de forma impetuosa, bramando sonidos incomprensibles y terribles. La mente tenía sus límites. Ahí esa presa del pánico y la desesperación sintió que su cabeza daba vueltas como un relieve reliente, mientras cada vez que trataba de jalar una bocana de aire a sus pulmones se le dificultaba como si fuera una labor titánica. El mundo iba perdiendo su halo de luz. El horror cada vez se tornaba más real y por lo tanto más escalofriante. Lo tenía justo enfrente de ella, exhalando un aliento frío y pestilente. Lo último que vio la niña antes de perder el conocimiento, las cuencas vacías del esqueleto y los dientes amarillentos podridos abriéndose y cerrándose muy cerca de su rostro, diciendo: Tu padre, Ayesha, debes salvar a tu padre. Después de todo se volvió negrura y Ayesha descendió de manera inapelable hacia la ciénaga profunda y negra de los abismos de la inconsciencia.